todos y todas. Como sabéis, veo muchas caras nuevas, porque aquí repítese mucho los clientes, entre comillas. Llevamos, como sabéis, 8 años dando una vez al mes una conferencia, siempre de tema asturiano y siempre con el mayor rigor posible. En este caso tuve a Isa María, que es una mocina que en años de experiencia abondo, años de experiencia como vais a ver. Bueno, entramos con el tema. Cuando en enero de 2019 publicóse el censo oficial de urogallos, quedamos ya plasmados, los que estamos interesados en todas las cosas asturianas, quedamos plasmados porque no teníamos idea de que hubiera tan pocos ejemplares. Sabías que en general, bueno, podía haber, no sé, 300, 400, pero eran menos, y encima la mayor parte de ellos, 3 partes en la provincia de León, en Castilla y León. En Asturias, ya desde aquella 60, era 2019. Estamos en 2023 y oficialmente seguimos en las mismas cifras, cosa que no me parece imposible, lamentablemente. Primero porque además recientemente, que no sé si conoces el tema, supongo si está superado o no, hubo una muerte de pitos de gallo montés en Sobrescobio, importante por culpa de una bacteria. Esto recorrió de la prensa, lo leíron en la prensa, no tengo ninguna información privilegiada. Como de aquella ya quedamos muy ablucados con que en Asturias hubiera alrededor de 60 ejemplares nada más, y ya pensamos que por primera vez en 8 años teníamos que tocar el tema de la naturaleza en la que estamos viviendo y de la que sabemos bien poco, porque los asturianos vamos mucho al monte, pero en realidad conocemos muy poco la realidad de las aves y de los mamíferos que nos rodean y de gallo montés en particular. No voy a evitar que me salga la palabra urogallo, porque la palabra urogallo no es asturiana. La palabra urogallo es científica, creada por los biólogos y cogida por castellano. Pero en Asturias al urogallo siempre se lo llamó de 2 maneras, gallo montés o faisán. Lo de faisán es un falso amigo, como se dice en lingüística, con el faisán castellano, porque el faisán castellano es una gallinácea del género Phasianus y el faisán asturiano es el gallo montés, sin más, que es el tetrao urogallo, que tiene el nombre científico, ¿no? Y el cantábrico, luego está el Aquitanicus, que vive en el Pirineo, pero ya hay diferencia. Igual digo faisán en un momento, no es el faisán dorado que vemos en el parque, que es una maravilla, en la paseadera del parque hay faisanes dorados que quedáis, si no lo fuisteis a verlos, es una maravilla, pero estamos hablando del gallo montés, ¿vale? Bueno. Entonces, Asturias es un territorio con una diversidad salvaje enorme, que queríamos dar a conocer al que no tenga mayor conocimiento de ello, ¿no? Con especies que son muy conocidas por nosotros y por todo el mundo. Que si fales del oso pardo, todo el mundo sabe que es. Si fales del yobu ibérico, imagináis vos los ganaderos el problema que tienen y que hay con que en las regiones del norte, que es donde vive el yobu, hay una posición contraria a que no puedas controlarlo de la manera que se llama. Mientras que las regiones del sur, donde no hay yobu, esas son las que hacen que la norma te impida a ti que lo tienes controlados, ¿no? Bueno, y un poco de yocos, pero y lo que hay. Bueno, entonces hay especies conocidas, el oso, el yobu, por ejemplo. Hay especies que son conocidas aquí, pero muy poco conocidas fuera, como el gallo montés, que en Asturias todo el mundo sabe de lo que se fala, pero fuera no es tan conocida, salvo a expertos, y es un ave realmente importante e interesante, ¿no? Bien. Y luego hay otras muy poco conocidas, como en castellano, no me sé si lo conoces, y el desmán ibérico.
desmán ibérico en asturiano y el aguarón de río, ¿no?, que vemos aquí de vez en cuando, ¿no?, el aguarón de río, o la rata río, tenemos rato río, que también se llama, ¿no?, que es un bichín, un mamífero pequeño, que es mitad rato y mitad topo, y se caracteriza, si habréis visto alguna foto, porque tiene un hocico así como una trompeta, y es un buen bicho, ese bicho que tiene desagües de los ríos de monte y de las lagunas en un buen estado. Este es el desmán ibérico en castellano y el aguarón de río en asturiano. Bueno, entre estas tres categorías, conocidos, menos conocidos y desconocidos, hay cientos de especies que todos sabéis. No quiero olvidar ninguna de las que tengo anotadas, voy a leeroslas, ¿no?, que son muy interesantes para los biólogos, para los naturalistas, para los veterinarios y veterinarias, como la utre ayonada, el buitre, la curuxa, la zapiquera, el águila real, el carabú, el ferre, el azor y otras aves migratorias, las maveas, ¿no?, el cormorán, ¿no?, la mavea, que decimos en asturiano, los mascatos, los paínos y otros limícolas, que son los que paren en llamuergues y tal, ¿no? Bueno, y luego los mamíferos, los pequeños mamíferos, ¿no?, la fuina, el melandru, etcétera, etcétera. Todas esas especies tenémosles a cientos y causen el plasmo y la admiración de los profesionales, que traten con ellos en centros de rehabilitación, en fin, en distintos ámbitos, ¿no?, pero causen admiración, la bayura de los animales salvajes, de lo que estamos rodeados y no nos damos cuenta porque vivimos en una ciudad y no los ves todos los días, no, ni mucho menos, y por monte tampoco. Entonces la conferencia que nos va a dar María Pérez, parecía que María Pérez no el otro día, y es la maestra zabachera por antonomasia, perdonad apellido, María. La conferencia quiere explicar en principio esta bayura de animales, de mamíferos y aves en particular, y luego bajar ya al detalle de explicar a fondo el mundo del gallo montés, con el que ella trabajó 15 años desde la puesta en marcha del centro de cría en cautividad en Sobrescobio, que ella dirigió, y desde el punto de vista científico y técnico tiene una gran experiencia en eso, ¿no? Entonces María es veterinaria, es doctora y es bióloga especializada en reproducción animal, especializada en general en los animales salvajes, montiegos, que decimos también, o monteses también, ¿no? Y es especializada en este tipo de animal, no es una veterinaria que te atiende perrinos y gatinos y animales domésticos, Bueno, entonces trabaja en este oficio desde 1999, va para 25 años dentro de poco, coordinando proyectos de caltenimiento ex situ de esas especies. Ex situ, conoceréis normalmente la expresión in situ, ¿no?, algo que se fae, ocurre en el sitio donde son las cosas. Ex situ es una expresión muy común en ciencia, que cuando se trabaja en algo que está fuera del seu hábitat, ¿no? Entonces, fálase de un trabajo ex situ, ¿no? Usase mucho en términos científicos esta expresión. Entonces ella coordina proyectos de caltenimiento y asesora en temas reproductivos, que es su gran especialidad, y es veterinaria en centros de rescate y rehabilitación de fauna salvaje, dirige investigaciones sobre comportamiento animal y participa en la elaboración de censos, en capturas, en el radiomarcaje y en todos los trabajos vencellados a estas tareas de campo, ¿no? Y no es que ella vive de Xixón y vive en Xixón, pero oye, trabajó en Alemania con animales salvajes, quiero decir, trabajó en Indonesia con orangutanes, con loris perezosos, es los loris que llaman los ingleses, que lleva un animalín de bollos muy grandes, redondos muy grandes, que parece muy tierno, pero que es el único primate venenoso, me parece, ¿no?
y el único primate venenoso. No es que sea muy peligroso, pero hay que saberlo y tener cuidado, ¿no? El loris trabajó en África, en el Gabón, con gorilas, ¿no? Dice los orangutanes, ¿no? Sí. En Indonesia. En Gabón trabajó con gorilas de llanura occidental. En Costa Rica no sé muy bien con qué animales trabajaste, pero también con animales salvajes, quizá primates, ¿no? Sí. Con primates. ¿no? Primates, pero bueno, también muchas aves, reptiles. Aves y reptiles también, ¿no? O sea, experiencia toda. Bueno, el su principal interés y el conservacionismo. O sea, que ella amesta la experiencia en investigación científica con el trabajo de campo y con el trabajo clínico. Tengo fotos que no publicamos en la publicidad de la conferencia, en la que ella está en la clínica destripando, entre comillas, también, no sé si era un gallo montés también, me parece que esta es una foto que está seguida. O sea, quiero decir que ella es veterinaria de especies salvajes. Desde hace 15 años colabora con el gobierno del Principado de Asturias en la red de alerta sanitaria y en los centros de rehabilitación de fauna salvaje y realizando la gestión y supervisión, como había dicho al principio, en el Centro de Cría y Reserva Genética del Gallo Montés, como veterinaria y responsable del proyecto en todos los primeros años. Yo creo que ahora, no sé si estás vinculada o no al Centro de Cría. No, los primeros años en la del Centro de Cría, y estos últimos años como asesora del Ministerio. Sí, bueno, esto me falta por decirlo ahora para rematar la presentación de María, que lleva 4 años trabajando para el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico como asesora de su especialidad, ¿no? De veterinaria y reproducción del gallo montés cantábrico, técnicamente conocido así. Éxito. De nuevo, éxito. Y bien, voy a darle la palabra. Muchas gracias. Ahora fala María Suárez. Bueno, después de esta increíble presentación, cuando Amadeo me pidió que viniera a dar una charla sobre fauna asturiana, porque bueno, según me dijo, nunca se había hablado de este tema en el... No se oye bien, ¿no? A ver, ¿sí? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Cuando Amadeo me pidió que diera esta charla sobre fauna silvestre asturiana, que al parecer nunca se había hablado de este tema en el Ateneo, inicialmente me pidió que hablara sobre las especies más emblemáticas como el lobo y el oso. Sin embargo, yo tampoco me sentía cómoda hablando de estos temas, porque a pesar de que sí he trabajado con ellos, no me considero para nada una experta en estas especies. Hay gente en Asturias que sabe 1000 veces más que yo en este sentido, y entonces le comenté que hablar sobre el urogallo cantábrico, que me parecía que era una especie muy interesante y que además es en la que me siento yo más cómoda después de estos 15 años trabajando dentro del proyecto de conservación ex situ. Sin embargo, cuando me puse a hacer la charla, me pareció que para un público general, algo que podía suscitar mucho más interés que dar una charla de 1 hora sobre una especie en la que íbamos a meter mucho contenido técnico, que no sé, quizá haya mucha gente que esté interesada en este contenido mucho más específico. Si quieres, en la fase de preguntas podemos incidir más, pero me pareció más interesante dividir la charla en 2 partes, una parte en la que hablar un poco de lo que es el trabajo de un veterinario de fauna silvestre en Asturias, porque es algo que conlleva bastante interés para mucha gente que no sabe que existe este tipo de trabajo, y menos en Asturias, y luego ya en la segunda parte ya meternos un poquito más en el proyecto de cría en cautividad. Porque cuando a alguien le dices que eres veterinario, lo primero en lo que piensa es en esto, pues en un veterinario que trabaja en una clínica con perros y gatos. Cuando le dices que no trabajas exactamente en eso, puedes pensar que quizá te dedicas a cirugías o algo un poco más especializado, como puede ser en técnicas de diagnóstico por imagen, algo más específico. Cuando les dices que no trabajas con perros ni gatos, piensan a lo mejor en caballos o en ganadería, o a lo mejor incluso en lo que se llaman las especies
pequeños animales exóticos que se tratan también en las clínicas. Sin embargo, lo que la gente no piensa inicialmente es en esto. Este es mi compañero Salva, que es especialista en serpientes, y tampoco en esto. Este es mi compañero Álvaro, que es un gran veterinario de fauna silvestre aquí en Asturias, haciendo una necropsia que sería como una autopsia de un ciervo. Este es el mismo Álvaro, junto con compañeros de la Universidad de León, de la Facultad de Veterinaria, haciendo una exploración a un oso pardo cantábrico anestesiado, y tampoco se imaginan esto. Esto sería una necropsia de un grupo de calderones que aparecieron varados en una playa asturiana. Y tampoco se imaginan que gran parte del día, de las jornadas, los veterinarios de fauna salvaje las invertimos trabajando delante de una pantalla. ¿Y por qué alguien que estudia veterinaria finalmente se dedica a la fauna silvestre? Pues por una parte estarían las motivaciones personales, y por otra parte la razón por la que existe esta especialidad. Con respecto a las motivaciones personales, pues desde que era pequeña, lo típico, veía los documentales de naturaleza y me parecía impresionante lo que esos hombres y esas mujeres hacían, yendo por la sabana estudiando leones o chimpancés en las selvas tropicales. Y muchos de nosotros, pues en algún momento hemos querido ser como Sigourney Weaver en Gorilas de la Niebla, por ejemplo. Así que interpretaba a Diane Fossey, que es la gran estudiante que inició los estudios con gorilas de montaña, incluso de David Attenborough, el gran David Attenborough, con sus documentales de naturaleza. Y para tenerlo más cerca, pues el gran Félix Rodríguez de la Fuente. Pero en ese momento, pues todos estos personajes para mí eran muy lejanos, y en ese momento en el que Internet todavía no había llegado a nuestras vidas, digamos que se veían casi como si no existieran todas estas, como si no fueran personas reales que se pudiera acceder a ellas. Más tarde, cuando estaba haciendo la carrera de biología, me di cuenta que muchas de estas personas que trabajan con fauna silvestre son biólogos, y entonces fue cuando empecé a plantearme el que este tipo de camino podía llevarse a cabo, a lo mejor no con miras tan ambiciosas necesariamente. En ese momento pues me planteé pasar de lo que inicialmente quería cuando empecé biología, que era dedicarme a investigación, en concreto a genética o a bioquímica, y pasar de ser una bióloga de bata, que se llama, a ser una bióloga de bota y dedicarme más a fauna o a ecología. Y en ese momento es cuando empecé a pensar que era posible dedicarse a algo más parecido a todo esto, con lo que había soñado en algún momento. Cuando terminé la carrera, empecé a buscar cómo se podía llegar a estudiar todos estos animales que para mí eran tan interesantes. Encontré un equipo de investigación de primatología en la Universidad Autónoma de Madrid, y ahí es donde realicé la tesis doctoral con primates del Nuevo Mundo, con una especie que es el titil de cabeza blanca, que está estrictamente protegida, que es una especie de pequeño mono que vive en las selvas colombianas. Y ahí es donde hice mi tesis sobre reproducción en esta especie. Cuando terminé la tesis, volví, mientras estaba haciendo la tesis, volví a Asturias, y es en ese momento, después de 20 años de haber vivido en Asturias, 10 años de haber vivido fuera, cuando descubrí de verdad lo que una región como esta nos puede ofrecer a nivel de naturaleza y a nivel de especies increíbles, que parece mentira que tengan que pasar 30 años, 10 de ellos fuera, para saber valorar en toda su extensión lo que tenemos más cerca. Y que no hace falta irse a otro continente para encontrar especies de fauna impresionantes. Aunque de vez en cuando pues te quede ahí el gusanillo y quieras irte, pues lo como ha comentado Amadeo, a Indonesia a trabajar con orangutanes, o a Gabón con gorilas, o a Costa Rica a trabajar con numerosas especies, desde armadillos, que son animales que parecen de otro mundo, pasando por fragatas, que son aves increíbles que tienen más de 2 metros de envergadura, puercoespines con espinas
de medio metro. Pero bueno, el caso es que la fauna silvestre que tenemos en Asturias y que nos rodea es increíble, y hasta que no empiezas a conocerla un poquito de cerca no eres consciente de la suerte que tenemos de estar rodeados de toda esta fauna maravillosa. Y es que no necesitamos ir a Yellowstone para ver lobos, ni tenemos que irnos a las montañas de Canadá para ver osos. Sabemos que en nuestros bosques viven urogallos, a pesar de que sean muy difíciles de ver, pero que viven igual que viven en Noruega o en Finlandia, y alrededor de nuestras ciudades y pueblos tenemos animales increíbles, como pueden ser los cernícalos, gavilanes, cormoranes, zarapitos y cientos de especies, ya solamente por nombrar a los vertebrados, que son los que tenemos, que consideramos más cercanos y que llaman al final más la atención. Siempre pienso que la gente que trabaja en cosas relacionadas con la fauna silvestre tenemos mucha suerte de que ya no solo podemos verlos, sino que también podemos verlos de cerca, y que somos muy afortunados por poder trabajar con los que son verdaderos expertos en la materia en cada especie, que son precisamente los que saben dónde ir a ver cada especie, dónde se pueden capturar, de qué manera, cómo manejarlos. Y es que en Asturias y en España en general contamos con increíbles profesionales, que yo siempre digo que una de las cosas que nos caracteriza a los españoles, y en concreto a los asturianos, es que somos demasiado humildes, y que los franceses, italianos, anglosajones se venden muy bien, y a nosotros nos cuesta mucho vendernos, y realmente tenemos la inmensa suerte de poder contar con increíbles profesionales que tienen mucha experiencia en todas estas especies. En nuestro caso, la gestión de la fauna silvestre y todos los proyectos en los que se trabaja con fauna silvestre en España están gestionados por las comunidades autónomas, de manera que, a pesar de que es a nivel central, es decir, el Ministerio en cada materia los que establecen las bases, un poquito más, así, que creo que se me escucha mejor. A pesar de que es a nivel central quienes establecen las bases a nivel de normativa de lo que cada región tiene que hacer con las especies protegidas, pero son las comunidades autónomas las que tienen la gestión de cada especie. Y por lo tanto, de una forma directa o indirecta, todos los profesionales que nos dedicamos a la fauna silvestre trabajamos con los gobiernos regionales. ¿Y qué tipo de cosas son las que hacen las administraciones, cada gobierno regional, con la fauna silvestre? Pues he querido enumerar el tipo de proyectos en los que participamos los veterinarios de fauna silvestre, porque es el tema principal de la charla. Sería, por ejemplo, centros de recuperación de fauna silvestre, en la red de vigilancia sanitaria, censos, proyectos de conservación, y voy a explicar un poquito brevemente en qué consiste cada una de estas partes. Con respecto a los centros de recuperación de fauna salvaje, el trabajo que realizan estos centros es atender a todos aquellos casos de animales que por distintas circunstancias están heridos o se encuentran en un hábitat o en unas condiciones que no son aquellas en las que tendrían que estar normalmente. Cuando una persona se encuentra un animal de fauna silvestre que está herido o en unas circunstancias extrañas, debe llamar al 112. En este momento se activa el protocolo. El 112 avisaría a la persona dentro de consejería que está de guardia en ese momento. Esta persona avisaría a la guardería, al guarda de la zona donde está ese animal, y a su vez el guarda lo llevaría a un centro de recuperación, que sería donde se llevarían a cabo pues todas las labores que haya que hacer con el animal en cuestión. El objetivo de los centros de recuperación, los objetivos más bien, son varios. Por una parte, el más evidente, que sería la rehabilitación de esos animales que se encuentran heridos o en baja condición física. Y tenemos que tener en cuenta una cosa: cuando, por ejemplo, en medicina humana, nosotros, cualquier persona, se rompe una pierna, por ejemplo, el médico, dependiendo de su edad, de sus condiciones físicas o de sus expectativas, pues tendrá un pronóstico u otro. Pues, por ejemplo, no es lo mismo que una persona de 90 años se rompa una pierna a que se la rompa un chico de 15 o que se lo rompa un deportista de élite.
Pues en la fauna silvestre los veterinarios consideramos que el nivel de rehabilitación que tenemos que conseguir con ellos es el equivalente a un deportista de élite. ¿Y esto por qué es? Pues porque los animales dependen al 100% de su físico para poder sobrevivir. No tiene sentido, pues por ejemplo, que un búho real entre el centro con una ala rota y que en el centro vuele más o menos, se le libere y a los pocos días o al mes o a los 2 meses el animal muera de inanición, muera de hambre porque no ha sido capaz de cazar. Es capaz de volar más o menos, pero no es capaz de cazar. Entonces los animales que son librados tienen que estar al 100%. Ese sería el primer objetivo y más evidente de los centros de recuperación. Por otra parte, otro objetivo y no menos importante es el que la fauna silvestre herida son animales que nos alertan de lo que está pasando en libertad. Cuando un animal muere de fauna silvestre, en general los animales no dejan ver que están heridos o que están en malas condiciones, porque eso es equivalente a convertirse en presa y a morir. Entonces, la mayor parte de las veces cuando un animal muere se va a morir y se esconde, con lo que generalmente no los encontramos, a no ser que haya sido una muerte muy rápida, muy violenta. Entonces, en los centros de recuperación podemos saber cuál es el estado de sanidad, el estado sanitario de nuestra fauna. Y por otra parte es un servicio a la sociedad. En los últimos años la gente cada vez es más exigente con respecto a cómo tenemos que comportarnos como sociedad con respecto a los animales silvestres que nos rodean. En el caso de Asturias y de los centros de fauna silvestre en general que están en España, los casos más frecuentes son los de aves y en menor grado los de mamíferos. Generalmente aparecen aves heridas, muchas veces con fracturas. En este caso podemos ver, empezando desde la izquierda, un gavilán, un búho chico, un mochuelo y un milano negro. En este caso, por ejemplo, tenemos a un pequeño gavilán que había caído en una caja que estaba llena de cemento y tuvo que estar varios días para someterle a lavados periódicos diarios durante varios días, algunos solamente de 5 minutos, porque una de las características de la fauna silvestre es que se expresan con mucha facilidad, con lo que la clínica de fauna silvestre no tiene nada que ver con la clínica de pequeños animales, de gatos y perros, es totalmente diferente. Luego también se encuentran aves como las típicas que están en nuestros ríos, como por ejemplo este martín pescador que entró con una fractura en un ala. Estamos hablando de un ave que es de este tamaño y que la fractura, o sea, el vendaje era de este tamaño. Tenemos también en la foto del medio una garza real que llegó en baja condición física y se estuvo alimentando, sondando diariamente, y al otro lado una polla de agua. Tenemos que tener en cuenta que la alimentación de estos animales es una parte fundamental dentro de los centros de recuperación, y es que estos animales no están acostumbrados a comer ni pienso ni lo que nosotros podemos conseguir en un supermercado. Entonces, para que os hagáis una idea, por ejemplo, a San Martín teníamos que ir diariamente a pescar en charcas, o en este caso está mi compañero Álvaro recogiendo, pescando en el parque de Isabel la Católica con una red para pescar pequeños peces que eran los únicos que él reconocía como alimento. Entonces estos pequeños peces los teníamos que escoger para que fueran los que realmente eran palatables, o sea, que a él le gustaban, no valía cualquiera. En esto teníamos que invertir un par de horas todos los días para que él lo reconociera como alimento, para que estaba en una pequeña caja, le dejábamos ahí suelto y él se lanzaba contra los peces que veía que se movían y de esta manera los pescaba. Otra cosa muy frecuente de ingreso en los centros de recuperación son las electrocuciones. Y estas son así porque hay muchos postes que todavía hoy en día no se encuentran aislados, con lo que las aves se colocan en los postes, y al desplegar las alas, una de las alas o un pie choca con el tendido eléctrico y entonces se electrocuta. En algunos casos tienen solución, en otros casos
pues esto solamente significaría una muerte lenta del animal si estuviera en libertad. En muchos casos entran, sobre todo en primavera, pequeñas aves o grandes aves, pero pollos, que las trae la gente diciendo que se han caído del nido. En estos casos, en muchos de los casos, no es que se hayan caído del nido, a veces son aves que llamamos volantonas, que todavía tienen el plumón, pero ya empiezan a desarrollar las plumas de vuelo, con lo que están aprendiendo a volar, y por eso se han caído del nido. Sus padres seguirían dándole de comer, pero al traerles al centro de recuperación, pues bueno, digamos que ya no hay solución en ese sentido, entonces tenemos que alimentarlas y liberarlas dependiendo de la especie, de una forma o de otra. En algunos casos aparecen aves juveniles dispersantes, que llamamos, que son animales que, aunque no, como este buitre negro, por ejemplo, bueno, el anterior era un cárabo. Este buitre negro, por ejemplo, aunque en su zona de reproducción no sea Asturias, sí que aparecen muchas aves dispersantes, porque están, digamos, buscando una nueva zona de reproducción. En el futuro es posible que alguna de estas aves encuentre una zona reproductora. Por ejemplo, en Asturias sí que pudieran quedarse, que Asturias se convirtiera en zona reproductora para ellos, pero mientras no es así, se les envía a aquellas zonas, si se considera que no van a ser capaces de volver, se les envía a aquellas zonas donde sí son zonas reproductivas para ellos. Algunas veces simplemente son animales que están en baja condición corporal o desorientados, como que es el caso, por ejemplo, de este chotacabras, o por ejemplo de este alga, que es una ave marina que, como consecuencia de las tormentas, hay muchas veces que se encuentran aves en las costas asturianas, con lo que se pasan unos días en los que se mejora su condición corporal en los centros de recuperación y luego se las libera. En este caso, por ejemplo, una arcea que estaba desorientada y que se vio que tenía una lesión ocular. Este erizo, que cuando ya llega a la edad en la que ya puede sobrevivir por sí mismo, era liberado. Y este es un claro ejemplo de que muchas veces los veterinarios de fauna silvestre nos llevamos el trabajo a casa, y es que cuando son animales muy pequeños tienes que estar, tanto si son pollos, aves, como si son mamíferos, tenemos que llevarlos a casa, nos llevamos el trabajo a casa porque tienes que estar dándoles de comer a cada pocas horas. Por ejemplo, te encuentras casos como sería esta villarina, la famosa villarina, que fue la que estrenó las instalaciones del centro de cría del urogallo de Asturias, antes de que hubiera urogallos, que había sufrido un trauma craneoencefálico y fue liberada cuando ya se consideró que ya podía sobrevivir por sí misma. Y algunas crías se crían, como es el caso de esta pareja de lobos, porque se piensa que pueden llegar a formar parte de lo que luego son proyectos de educación ambiental, como es el caso de esta pareja de lobos, que finalmente fueron a las instalaciones que hay en el Monte de Miranda para formar parte del proyecto de conservación que tenían allí. Y como no, la parte más bonita al final del trabajo en los centros de recuperación es el momento de la liberación final. Otro tipo de trabajo que hacen las administraciones es la red de vigilancia sanitaria. Cada vez se ve con más claridad la importancia de saber cuál es el estado sanitario de las poblaciones de animales silvestres, de todos los animales que nos rodean. Con esta última crisis del coronavirus ha quedado patente que esto es súper importante, y ya no solamente para la salud de las poblaciones silvestres, sino también para nuestra propia salud, porque los animales son potenciales transmisores de enfermedades, no solo los animales domésticos, que forman parte, pues, por ejemplo, del ganado, vacas, cerdos, que pueden estar en contacto directo o indirecto con la fauna silvestre, sino también con nosotros mismos. La red de vigilancia sanitaria pretende llevar a cabo una serie de actuaciones que permiten tener un indicador de cuál es el estado de la fauna silvestre en cada momento. Su objetivo es, por una parte, alertar de posibles enfermedades que puedan ser contagiosas, tanto al hombre como a otros animales, como a animales domésticos. ¿Perdón? Como por ejemplo puede ser la gripe porcina,
la gripe aviar, la peste porcina, el COVID, la tuberculosis, y también alerta para evitar posibles problemas en especies protegidas. ¿Y qué es lo que hacemos los veterinarios de la red de vigilancia sanitaria? Pues hacemos varias cosas. Por una parte realizamos necropsias, o sea, autopsias aleatorias en animales que han sido abatidos durante batidas de caza, como es el caso, por ejemplo, de este ciervo macho, o por ejemplo el caso con este jabalí. En este caso era una hembra que se había cazado, y luego también se hacen necropsias dirigidas en animales que se cree que se han muerto en condiciones que no son del todo normales. Pues es el caso, por ejemplo, de estos frailecillos, que durante una temporada se vio que empezaban a aparecer frailecillos de forma continuada en playas asturianas, y entonces se tomaban muestras, se hacía la necropsia de todos para ver si había alguna enfermedad que pudiera ser una alerta sanitaria. Y otra de las cosas que hacemos en esta red es pasar muchísimas horas en el coche, porque una de las cosas que caracteriza a una región como Asturias es que, aun siendo tan pequeña, tenemos muchísimos, ya no solo kilómetros, sino tiempo que nos separa de unas zonas a otras donde se puede encontrar la fauna silvestre. A lo mejor por la mañana tienes que estar haciendo una necropsia en Llanes, y al mediodía tienes que ir a Tapia, y por la tarde tienes que ir a Sumien. Por otra parte, también se hacen censos estimados de población, como es el caso, por ejemplo, de los censos que se hacen anualmente en la población de gamos de la Sierra del Sueve, o por ejemplo otros censos que se hacen, como puede ser de aves hibernantes, de aves reproductoras. Algunos de estos censos se hacen por visualización directa de los animales en cuestión, o también se hace con indicios. ¿Qué son indicios? Pues puede ser, por ejemplo, encontrar huellas, como pueden ser estas huellas de oso pardo cantábrico en nieve o en tierra. Estos serían excrementos también de oso pardo cantábrico. Esto sería una letrina, o sea, un montón de la zona donde defeca un bisón. Esto sería un excremento de perdiz. Y también se utilizan cámaras trampa. En este caso, esta cámara pilló in fraganti a un lobo, un oso pardo, un zorro y a un montón de buitres leonados en este caso. Y por otra parte, se participan en proyectos de conservación. En este caso, estábamos haciendo un radiomarcaje de gato montés para saber cuáles son sus zonas de campeo. Es un animal que es muy poco conocido, que se le ha dado muy poca importancia hasta ahora, pero que en los últimos años se está viendo que probablemente su estado de conservación esté en peligro. No se sabe si está en peligro de extinción o si simplemente es vulnerable, pero en las regiones del norte contamos con una cantidad de gatos monteses un poco más grande, pero sin embargo en las regiones del centro y del sur es preocupante su situación. Y esta diapositiva la he puesto también ya no solo por el gato montés, sino para hacer referencia a las circunstancias en las que a veces tenemos que trabajar, que son de lo más variopintas. Pues por ejemplo, en este caso hacíamos las anestesias en una cocina, que era lo que teníamos más cerca en Pola de Somiedo, que era donde estábamos haciendo las capturas. Y en otros casos también se hacen capturas para hacer movimiento de individuos de unas poblaciones a otras. En este caso se hacían capturas de individuos de rebeco en Somiedo y se trasladaban a Teberga con la finalidad de establecer una población estable en Teberga, porque hacía años que la población ahí había desaparecido, y la idea es conseguir que algo que de forma natural se iba a llevar a cabo en 50 años quizás, según la población de rebeco fuera creciendo, pues de forma natural iba a irse desplazando desde Somiedo hasta los concejos limítrofes, y entonces esto, pues lo que se hace es simplemente darle una palmadita a la naturaleza y conseguir hacerlo antes. Esta sería la liberación de los rebecos. Y luego también participar en proyectos de conservación, como os comentaba antes,
como es el caso de los lobos de Belmonte, que forman parte de un proyecto de educación ambiental. En este caso, los veterinarios de fauna silvestre haríamos sobre todo una labor preventiva para asegurarnos de que estos animales están en las mejores condiciones posibles, ya no solo físicamente, sino también mentalmente. Con respecto a los proyectos de conservación, digamos que depende del grado de conservación, del estatus de protección que tenga una especie, se hacen unos proyectos u otros. Voy a ir rápido en esa parte porque estoy viendo que solamente tenemos 15 minutos y me gustaría meterme en la parte ya del urogallo. Según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna Vertebrada, aquí en Asturias divide las especies según su nivel de protección en especies en peligro de extinción, que solamente serían oso pardo cantábrico y urogallo cantábrico, especies sensibles a la alteración de su hábitat, especies vulnerables, que deben tener un plan de conservación, especies de interés especial, que deben tener un plan de manejo, son todas estas, y especies singulares, que deben tener un plan de gestión. Cada uno de estos planes tienen distintas características de manejo, de estrategias, de objetivos. Y ya metiéndome en el urogallo cantábrico, como comentaba antes Amadeo, esta es una de esas especies que puede suscitar múltiples reacciones. Y me explico. Cuando dices que trabajas con osos, todo el mundo sabe de lo que estás hablando. Cuando dices que trabajas con lobos, también todo el mundo sabe de qué estás hablando. Cuando dices que trabajas con paíños, casi con toda probabilidad nadie sabe de lo que estás hablando. Esto es un paíño, a no ser alguien que sea ornitólogo, que sea naturalista o que sea un aficionado a las aves. Pero sin embargo, con el urogallo realmente no sabes muy bien la reacción que vas a tener, porque fuera de Asturias, como comentaba Amadeo, fuera de Asturias y de León prácticamente nadie sabe lo que es un urogallo. Y hay mucha gente, de hecho, que si le dices que esto es un urogallo, podría creerlo. Esto es un desmán ibérico. En Asturias, sin embargo, ya nos vamos acercando y pues ya digamos que estamos como orgullosos de que aquí vienen los últimos urogallos cantábricos, y entonces como mínimo pues la gente sabe que es un ave que vive en nuestros bosques. Sin embargo, hay mucha gente que quizás si le dijeras que esto es una hembra de urogallo cantábrico lo creería, y no es una hembra de urogallo cantábrico, es una hembra de pavo real. Pero bueno, nos vamos acercando. Sin duda en Asturias yo creo que prácticamente todo el mundo sabría que esto es un urogallo cantábrico macho, pero sin embargo las hembras a lo mejor no lo tienen muy claro. Si les dices que esto es una hembra, pues la mayor parte de la gente diría, pues vale, es una hembra de urogallo cantábrico. Pero si les preguntas, ¿es esta o es la otra? Pues a lo mejor hay mucha gente que tampoco ve mucho la diferencia. Bueno, la hembra de urogallo cantábrico es esta. La otra sería una hembra de perdiz. De otro tipo de trauto. Esto sería un urogallo cantábrico, urogallo macho y urogallo hembra en el centro de cría en cautividad, aquí en Sobrescobio. Pero de lo que sí que te puedes estar bastante seguro es que el urogallo cantábrico en general suscita bastante pasión, por lo menos pues vas a un chigre en zonas urogalleras y si empiezas a hablar de urogallo, pues la mayor parte habrá mucha gente que empiece a hablar y de forma apasionada pues hablen de lo que ellos creen que debería hacerse y lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal, y de los controles de depredadores y de lo que pasaba antes y de la caza. Suscita bastante pasión, pero lo que puedes estar seguro es que no va a acabar en batalla campal como si te pones a hablar de lobos, por ejemplo. Y es que al fin y al cabo los urogallos no matan ovejas, y nunca he oído a nadie decir que un urogallo haya raptado a un niño, cosa que sí he escuchado decir de los lobos. No sé de ningún caso en el que me pueda fiar en el que un lobo haya matado a un niño o lo haya secuestrado. Pero bueno, hay gente que sí lo asegura en el pasado. Cuando hablamos sobre urogallo es muy diferente, dependiendo de con quién hablas y del grado de pasión que suscite. Yo pienso que aquí nadie piensa que esto es un urogallo, pero quizás sí hay alguno que pudiera pensar que esto sea una hembra de urogallo.
después de esta charla, pues espero que todos sepáis distinguir a las hembras, que se distinguen muy fácilmente, ya no solo por los colores, que pueden engañarnos con otras aves de la misma familia, que pueden ser similares, pero por ejemplo por la franja que tienen, lo que se llama la ceja, que en las hembras también es roja, igual que en los machos, que es una de las cosas más características. Y esto es un pollo de urogallo, esto ya sería para nota. En todo caso, es una especie que suscita bastante interés, como demuestran las numerosas apariciones en prensa. Estos serían 3 noticias que he recogido de la prensa de León hoy, mismamente hablando del centro de cría en cautividad de León, que empezó a funcionar hace un año aproximadamente. Actualmente el urogallo cantábrico se encuentra en peligro crítico de extinción. Este es el mayor grado, el mayor estatus de protección. Y esto es así desde el año 2018, que el Ministerio de Transición Ecológica lo nombró así como en situación crítica de extinción. Sin embargo, la especie urogallo, que físicamente cualquier no experto y yo misma, un urogallo de Finlandia en una foto sería muy difícil de distinguir de un urogallo cantábrico. La especie urogallo realmente no está en peligro de extinción. De hecho, en los países escandinavos el urogallo se caza. En Francia incluso se cazan urogallos pirenaicos, a pesar de que está en declive, está en situación vulnerable y están planteándose pasarlo a peligro de extinción en España, pero en Francia se siguen cazando. En España, de hecho, es uno de los proyectos, yo diría, es el proyecto de conservación de aves que tiene más prioridad. Y dentro del proyecto de conservación del urogallo se hacen 2 tipos de acciones. Por una parte serían in situ, es decir, dentro del hábitat, y otra parte ex situ. Las acciones que se hacen in situ son las de manejo de hábitat, es decir, modificaciones del hábitat para que sea lo mejor posible para el urogallo, que bueno, he pido muchas críticas y las siga habiendo acerca de si lo favorece o no. Censos, capturas y radiomarcaje y control de depredadores. Y por otra parte, las acciones ex situ sería educación ambiental y la cría en cautividad. Los veterinarios participamos en estas que pongo en rojo: censos, captura y radiomarcaje, control de depredadores y cría en cautividad. Con respecto a los censos, se hacen 2 tipos de censos. Se hacen los censos de primavera, que son censos que se hacen en cantadero. Los cantaderos son las zonas donde los urogallos van a reproducirse, donde los machos típicamente hacen las exhibiciones de celo, donde hacen el canto y la exhibición de celo para las hembras, para que las hembras les miren y escojan al macho. Eso sí, es que hay más de un macho en el cantadero, que a día de hoy en Asturias por lo menos es complicado. Y los censos luego si os interesa algo más de alguno de estos puntos, lo explico un poquito más en profundidad, porque si no me va a dar tiempo. Y luego los censos de verano, que se hacen generalmente con perros, y son censos en los que se estima la productividad. Lo que se busca es encontrar hembras con crías. Las hembras con crías generalmente aguantan mucho tiempo sin volar, porque se encuentran con las crías y vuelan en el último momento para que no accedas a las crías, como mecanismo de distracción. Se suele hacer con perros adiestrados, obviamente, que nos marcan dónde están los urogallos, y de esa manera podemos saber cuántas hembras hay y con cuántos pollos cuenta, y de esa manera podemos saber la productividad del año. Es decir, si esa hembra pues en julio tiene 2 crías y en agosto no tiene ninguna, por ejemplo, o tiene 6 y ha sobrevivido las 6, que sería lo ideal. Por otra parte, también se hacen estimas y censos genéticos con plumas y con heces. Las estimas se diferencian de los censos en que tú en un censo sabes exactamente o aproximadamente el número de individuos que tienes en la especie. En la estima es una forma de comparar unos años respecto a otros. Por ejemplo, los censos en cantaderos solo son censos cuando prospectas todos los cantaderos que existen. Y en todo caso solamente puedo saber los animales que están en celo en ese momento. Sin embargo, si solamente prospectas algunos cantaderos
prospectas los mismos cantaderos todos los años, puedes tener una idea de cómo va la población. No sabes cuántos urogallos hay en ese momento, pero sí puedes saber si la población aumenta, si se mantiene estable o si disminuye. También viendo otros indicios, como por ejemplo en este caso un indicio de que ha habido una puesta, en principio, en este caso, exitosa al nacimiento, a la eclosión, porque se ve que todos los huevos están limpios, no ha habido una predación, y sabes que hay una hembra reproductora en esta zona. Por otra parte, también una de las partes más importantes de este proyecto es la captura y radiomarcaje. De esta manera podemos conocer cuál es el comportamiento de los urogallos en distintas fases del ciclo. Hasta hace relativamente poco se sabía bastante acerca de los urogallos en los cantaderos, pero no se sabía dónde pasaban los urogallos el invierno, ni el otoño, ni la primavera. Bueno, en la primavera se sabían los cantaderos, pero no se sabía lo que hacían fuera del cantadero. No en verano, que es una época muy importante, que es la época en las crías tienen que crecer y sobrevivir. Entonces, mediante este proyecto hemos podido saber cuáles son las zonas importantes del urogallo, tanto en León como en Asturias, y que son zonas que hay que proteger. ¿Qué zonas hay que proteger en invierno? ¿Qué zonas en otoño? ¿Qué zonas en primavera? ¿Y qué zonas en verano? Y también podemos saber cuáles son los movimientos que un mismo individuo es capaz de hacer, y nos hemos sorprendido de que urogallos que pensábamos que, como siempre, se reproducían en el mismo cantadero año tras año, pues pensábamos que estaban solo en esa ladera, pero no, hemos descubierto que son capaces de recorrer kilómetros y kilómetros en poco tiempo, haciendo grandes vuelos, y que son capaces de cambiar de región relativamente, de región no, de zona relativamente rápido. Para ello, la primera fase sería hacer una prospección para saber dónde hay urogallos, y no solamente dónde los hay, sino dónde es viable la captura. ¿Y por qué esto? Pues porque los equipos que llevamos de captura son muy pesados, hay que recorrer generalmente un montón de kilómetros con este equipo, pasamos días haciendo la colocación de jaulas, y luego pasamos un par de meses controlando esas jaulas para ver si se han activado. Entonces, el acceso a esas jaulas tiene que ser relativamente rápido, tienes que ser capaz de controlar esas jaulas y acceder a ellas rápido en caso de que entre un urogallo. Después del transporte del material se procede a la colocación de las jaulas, que aunque parecen increíbles, se colocan sin ningún tipo de atrayente. En este caso es especialmente importante la labor del responsable del proyecto de captura, que es una persona que tiene un conocimiento muy muy extenso acerca de qué es lo que atrae a los urogallos y cuáles son las zonas por donde ellos pasan. Pensar que esto es una jaula que está en mitad de un monte y el urogallo tiene que pasar por dentro de esa jaula, y eso es una jaula que está ella sola junto a lo mejor otras dos en una ladera de un monte, y el urogallo tiene que pasar por ahí en medio. Y se capturan urogallos, una media de unos 3 urogallos cada otoño. Estos últimos años se han capturado 7, en los últimos años cada año. Y después lo más tedioso, desde que amanece, que en septiembre es poco después de las 7:30, hasta que anochece, que es 13 horas después. En septiembre tenemos que estar durante 2 meses de forma continuada en el monte controlando las jaulas. O sea, esto significa en septiembre entre 14-15 horas de trabajo, y en noviembre continuas. Ya en noviembre los días son más cortos y ya son menos horas, pero menos horas a lo mejor son 10 horas. A veces de una forma más activa, como por ejemplo controlando qué jaulas son las que están activas. Ese control se hace a cada 20 minutos, media hora. En otros casos también de una forma activa, controlando que las jaulas están en perfectas condiciones cuando tenemos alguna duda, pero intentemos acceder a las jaulas lo menos posible para no interferir en la propia captura, porque si justo en ese momento llega un urogallo, ya ese día ya no lo capturamos. Y en otros casos, pues de una forma un poco más pasiva, simplemente esperando, metidos dentro del coche cuando las condiciones no son muy oportunas para esperar fuera. Y de repente una jaula se activa. A veces es una falsa alarma, pues porque ha pasado una vaca cerca o un jabalí y se ha cerrado la jaula,
o porque ha entrado una pequeña ave, un petirrojo, por ejemplo, y la ha activado. Las jaulas son extremadamente sensibles, con lo que simplemente un petirrojo que entre en la jaula ya se activa. O una marta, por ejemplo, en el caso de que sea un orogallo, se activa el protocolo de radiomarcaje, se saca de la jaula, se coloca sobre su cabeza, sobre sus ojos, una tela para impedirle la visión y que esté más relajado. Se le coloca el radiotransmisor, eso es lo primero que se hace. Se le toman una serie de muestras en la cavidad oral y en la cloaca. Se comprueba que está en perfecto estado. Durante todo este proceso, la persona que está sujetándolo, que suele ser el veterinario, está pendiente de su frecuencia respiratoria y de su frecuencia cardíaca para controlar que está en perfecto estado. En caso de que su frecuencia cardíaca empiece a ser más elevada o la frecuencia respiratoria, se pararía el protocolo. Como lo primero que se ha hecho ha sido colocar el radiotransmisor, se deja de tomar muestras y se libera. Generalmente toleran bien el manejo, porque hablamos de menos de 5 minutos de manejo, y se le libera, y luego ya se procede al control mediante radiofrecuencia. En algunos casos se encuentran hembras o machos mansos, como es este caso. Mansos son aquellos urogallos que generalmente aparecen en la época de celo, que no se sabe exactamente la razón, pero se cree que es porque a lo mejor no encuentran aves del género opuesto para reproducirse, porque normalmente aparecen individuos mansos cuando las poblaciones están en declive, mansos se llaman porque bajan a los pueblos, o porque se acercan a personas o a vehículos o a otros animales y se ponen muchas veces, a veces se dejan tocar, se dejan coger, y a veces incluso se ponen en postura de cópula, como si pensaran que la persona es otro urogallo. O sea, estamos hablando en el caso de las hembras en postura de cópula, en el caso de los machos con una actitud muy, muy agresiva. Y en esos casos pues tenemos que hacer el radiomarcaje pues donde nos pille, que puede ser el sitio que consideremos más seguro. Pues en este caso fue en un coche. Y pues posteriormente se libera lo antes posible según el protocolo establecido. Y ya tenemos un urogallo más marcado, sin haber tenido que hacer todo el proceso de captura, como os expliqué antes. En algunos casos son machos, como este es el conocido Mansín, que probablemente casi todos vosotros os acordaréis de él, que estaba hacia el 2008 por los pueblos de Caso, bajando los pueblos y haciendo la típica exhibición de canto en mitad del pueblo de Tarna o en el pueblo que le pillara en ese momento, y haciendo frente a los perros y a quien se le pusiera por delante, hasta que se le bajó el celo y un perro se vengó de él, y el perro al que antes hacía frente pues le hizo frente a él y se lo cargó. Y ahora voy a comentaros un poco acerca del proyecto de conservación in situ, que digamos que la parte más importante del proyecto es el centro de cría en cautividad. En el 2008 empezó a funcionar el centro de cría en Asturias, y el año pasado comenzó a funcionar el proyecto en León, intentando aprender de lo que hemos aprendido en todos estos años en Asturias, de los aciertos y sobre todo de los errores. El centro se encuentra en el concejo de Sobrescobio, se encuentra en un paraje impresionante, en plena zona urogallera, aunque ahora mismo los cantaderos estén totalmente deshabitados, vacíos de urogallos, con una valla perimetral que impide el acceso de los depredadores terrestres, no de los aéreos, obviamente, pero las jaulas están preparadas para ello. Y consta de 6 módulos reproductores, en el que el número óptimo de parejas reproductoras serían 6 parejas reproductoras, 6 machos y entre 6 y 12 hembras. Tiene una zona que es menos naturalizada, que es la de arriba, con un suelo como de grijo o directamente de cemento. En distintos momentos se han probado distintos sustratos, y luego tiene una zona totalmente naturalizada especial para la cría, y luego tiene una jaula de cuarentena para los animales que llegan nuevos o que se encuentren en observación o que tengan alguna enfermedad, poder separarlos
de los grupos reproductores. Hay un edificio de servicios en el que se encuentran las incubadoras y un pequeño laboratorio de clínica y una pequeña oficina. Y el proceso de trabajo en el centro de cría se inicia, como no, con una hembra. En primer lugar, en 2008 se inició la cría con individuos procedentes de libertad, porque no existía ningún individuo de la población cantábrica de Urogallo en cautividad. Así que se encontró se detectó que había una de las hembras que estaban radiomarcadas, que estaba en proceso de cría, en proceso de incubación. Se detectó el nido, se procedió a la retirada de parte de los huevos, en ese momento 2 huevos de una, 3 huevos de la otra. Se metieron en unas neveras especiales que mantenían la temperatura óptima de transporte a aproximadamente unos 35-36 grados. Se procedió al transporte en las mejores condiciones posibles para reducir la vibración, que es lo que más puede afectar a los huevos en esa fase, y se procedió a incubarlos. Y como consecuencia de esto, pues nacieron los pollitos que eclosionaron, crecieron. Este sería un urogallo de 1 mes de vida aproximadamente, y dieron lugar a la primera pareja del centro de cría, el macho y la hembra. Estos son ellos en otoño con menos de 6 meses de edad, y estos serían ellos en invierno ya con más de 6 meses, con 6 meses de edad, con más de 6 meses de edad. Esta sería la hembra el primer año de vida. Generalmente se empiezan a reproducir a los 2 años. Esta hembra ya empezó a poner el primer año, pero no fue exitosa. Sin embargo, el segundo año ya dio lugar puso 10 huevos, de los que 9 eran fértiles, 9 eclosionaron y 9 sobrevivieron y dieron lugar a las primeras parejas del centro. De forma periódica, a lo largo del año, el equipo veterinario del centro realiza varios chequeos para asegurarse que los animales están en perfectas condiciones, sobre todo de cara a la reproducción. Y en zonas ya urogalleras, ya pensando en la suelta, se tienen preparadas no se preparan cuando se piensa en la liberación, unas zonas que se llaman de presuelta. Esto consiste en zonas del propio bosque que están delimitadas con vallas tanto superiores como laterales a prueba de depredadores tanto terrestres como aéreos, en los que los animales se prepararían para poder ser liberados en las mejores condiciones posibles, tanto físicas como a nivel fisiológico. Esta sería otra de las zonas de preliberación. Y este sería más o menos a grandes rasgos lo que sería el trabajo de un veterinario de fauna silvestre en Asturias. Quizá todo esto suena algo lejano para los que estáis aquí sentados, pero en muchos casos el ver animales silvestres es simplemente saber a dónde ir, en qué momentos ir, o simplemente ir al monte con unos buenos prismáticos, ir en silencio, que muchas veces pensamos que no vamos a ver nada y vamos hablando, y simplemente es ir en silencio. Y sobre todo estar con los ojos muy abiertos. Y os voy a poner un ejemplo. En una de las zonas donde más capturas de urogallos se han hecho, en las que hemos trabajado, pues estuvimos trabajando como en 4 años de forma continuada, y todos los años capturando una media entre 3 y 7 individuos todos los años. Eso significa que hay muchos más individuos en ese monte, y estoy hablando de unos 300 metros de ladera, no más. Pues por esa zona, mientras nosotros íbamos a colocar las jaulas y la prospección, pasábamos todos los días, varias veces. Es un sendero por el que van vacas, los pastores diariamente, por el que van ciclistas, senderistas. Es una zona. Se hizo una suelta piloto, que es en la que se utilizaron estos parques de presuelta. En esta suelta piloto se soltaron 3 hembras. Estas hembras, en esta suelta se aprendieron muchas cosas. Aprendimos que hay 2 cosas, sobre todo, que son las que producen los mayores
la mayor mortalidad en los animales que son criados en cautividad. El problema principal es que no están preparados fisiológicamente porque generalmente no están habituados al alimento al que se van a enfrentar en libertad. Y también los depredadores, porque son animales que son inocentes y no conocen los predadores. Y un tercer problema, que inicialmente se pensaba como menor, que es el tema de la dispersión. Los animales que no han sido criados en una zona concreta se dispersan muchísimo para buscar su zona porque no están habituados, no conocen esa zona, entonces no saben muy bien hacia dónde tienen que ir. Sobre todo hablando de juveniles, que son los que naturalmente todas las aves juveniles es como que están en fase de dispersión buscando su sitio. Entonces lo que aprendimos en esta suelta fue que si tienen problemas fisiológicos, que era lo que más nos preocupaba, generalmente mueren en los primeros 15 días o incluso en el primer mes podrían llegar. Las 3 hembras sobrevivieron más de 3 meses. Esto significa que el manejo que se realizaba en el centro de cría fue el que hay que hacer. O sea, que se les daba el alimento natural suficiente, que eran capaces de... Y de hecho los animales que murieron fueron animales que fueron depredados, los 3, y estaban en buena condición física. Digo buena condición física porque se encontraron partes y se vio que no estaban delgados, no habían sido depredados porque estuvieran muy débiles. Y una cosa que aprendimos, que es muy importante, la dispersión. Estos animales se dispersaron muchísimos kilómetros en los primeros días y eso es una cosa que a cualquier animal, sobre todo a los que son presas, les hace susceptibles a los depredadores, porque están constantemente moviéndose, están siendo visibles para los depredadores constantemente. Entonces lo que aprendimos es que probablemente haya que hacer otro sistema de liberación más parecido a lo que están haciendo el equipo de Polonia ahora mismo, que les está funcionando muy bien, que es hacer el equivalente a lo que se hace en agarrapresas, que es un hacking. El hacking consiste en tener durante un tiempo, depende de la especie, se tiene unos días o unos meses, a los juveniles en el lugar donde luego se van a liberar. Entonces en ese lugar se les alimenta, en ese momento los animales son capaces de orientarse, de ver bien dónde está, dónde se pueden guarecer, donde empiezan a entender un poco el entorno y a sentirse seguros en esa zona. De esa manera, cuando tú los sueltas, cuando abres la jaula, ellos no se van a dispersar tanto, sino que van a quedar por la zona. Y eso en Polonia les está funcionando muy bien. De hecho, están consiguiendo porcentajes de supervivencia muy superiores a los que tienen los animales que nacen en libertad. ¿Y el entrenamiento para enfrentarse con los depredadores, cómo se soluciona? Hay distintas opiniones en este sentido. Hay gente, expertos, o sea, estoy hablando de expertos, no de opiniones así peregrinas. Hay expertos que consideran que hay que entrenarles para que reconozcan los depredadores. Mi opinión personal es que depende de su madre. Hay madres, incluso las que son criadas en cautividad, que tienen mucho instinto y que ellas mismas les enseñan la forma de comportarse ante los depredadores aéreos, que son los que las hembras ven cuando están en cautividad. Cuando estaba en el centro de cría, que fueron los primeros 4 años, del 2008 al 2012 aproximadamente, las hembras que criaban, cuando aparecía un azor por encima o cualquier ave rapaz por encima de las jaulas, se quedaban totalmente inmóviles, miraban al ave rapaz y empezaban a hacer un sonido, y los pollos en ese momento, dependiendo de la edad, cuando eran muy pequeños, corrían hacia la madre y se ponían debajo de la madre y ella se quedaba totalmente inmóvil. Cuando eran un poquito más mayores, corrían y se escondían debajo de las plantas. O sea que eso ya es un entrenamiento para los aéreos. Para los terrestres ya es un poco más complicado hacerlo, pero bueno, es algo que se valora, se hace o no hacer. Pues nos pasamos ya un buen rato de la hora que tenemos fijada y tenemos que cortar aquí. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Fue una pasada.